Buenos días con todos. Bienvenido a Capeco Live. En esta oportunidad estamos presentando a los participantes del Premio Arquitectura y Ciudad 2019. En esta oportunidad veremos el edificio El Rancho, edificio de oficinas finalista en la categoría Vivienda Multifamiliar Densidad Media 2019. El edificio El Rancho ha sido elaborado por 511 arquitectos. Es un estudio fundado en el año 2005 en Lima por César Becerra, Fernando Puente Arnao y Manuel de Rivero, autores de múltiples edificios en el Perú y en el extranjero, como Infinium Golf, el Polo, el Museo de Arte Moderno de Medellín o el Calva Ice Factory en Emiratos Árabes. Hoy nos están acompañando como expositores Manuel de Rivero, César Becerra y Fernando Puente Arnao. Buenos días. Buenas, creo que no me van a ver, por lo cual por lo menos ahí hay un alivio para los que están conectados. Y queremos agradecer a Capeco por la invitación que nos han hecho a mostrar este proyecto y felicitar por la iniciativa que han tenido de promover la arquitectura y en el caso del premio de ver cómo la arquitectura cumple un rol fundamental en mejorar o no la ciudad. Así que el día de hoy vamos a hablar de todo lo que sale ahí. Vamos primero a hablar de ciudad, luego hablaremos de arquitectura, de los premios y finalmente un comentario sobre el premio Arquitectura y Ciudad de Capeco que se dio el año pasado y que entiendo que este año va por su segunda edición. Sobre el tema de ciudad tenemos mucho que decir y vamos a ser muy breves porque ha sido una preocupación desde el inicio del estudio de hace 15 años investigar Lima, que es la ciudad en donde estamos basados y la ciudad que hemos venido estudiando y en la cual hemos hecho la mayor parte de nuestro trabajo, y que ha tenido que ver con encontrar cuál es esa agenda que la arquitectura debe de seguir para mejorar la calidad de vida de las personas que vivimos en Lima. Y lo primero que habría que decir es que es una ciudad muy extensa, que tiene casi 100 kilómetros de norte a sur y 60 kilómetros de este a oeste, y que eso mismo es ya de por sí uno de los temas que se tienen que considerar, que es una ciudad que ha crecido mucho, muy rápido, y que debemos de evitar que siga creciendo a esas velocidades, porque está siendo cada vez más caro poder llegar con urbanidad a lugares tan alejados como la zona de Zapallar en Ancón, que crece y crece, o hacia el sur. Inevitablemente, en algunos años llegará a Huacho y llegará a Pisco, pero por ahora lo que podemos ver es que si bien es una ciudad muy extendida, tampoco es algo comparado con otras ciudades, por ejemplo, Chicago, que tiene una población similar a la de Lima, que vemos al medio, o Los Ángeles, ¿no? Que son ciudades mucho más grandes, o el mismo Miami, que tiene la mitad de población que Lima y que, sin embargo, es bastante más extensa. Lo que nos habla también, y que Lima, contrario a lo que se suele decir, no es una ciudad que tenga poca densidad. Lima es una ciudad que ha ido perdiendo efectivamente densidad si lo comparamos con los inicios de la Lima que vimos hoy día, en los años 60, que tenía el doble de densidad que tenemos ahora y que ha ido poco a poco perdiendo densidad. Pero si lo comparamos con otras ciudades eh, como Moscú o México, que tienen, o Estambul, grandes ciudades, están más o menos todas entre las 150 y 90 habitantes por hectárea y habitantes por kilómetro cuadrado, perdón, y que lo que nos da en el caso de Lima, y es una preocupación importante para la arquitectura, es la manera en cómo esta densidad se ha venido dando, y que tiene que ver con estas imágenes en donde el problema que tiene la ciudad es de un hacinamiento. Tiene la cantidad correcta de habitantes por pedazo de suelo, por hectárea, pero tiene una deficiencia en la constructibilidad, en la edificabilidad que tiene. Y eso lo hemos podido ver muy evidentemente, lo estamos viendo en estos días de pandemia y de donde el quedarse en casa ha generado más problemas que soluciones en muchos casos. Y entonces el asunto con Lima, la primera cosa que tiene que verse es cómo incrementar su edificabilidad, como si, por ejemplo, en este esquema hay 10 personas que viven bajo una casa en un solo nivel, cómo poder pasar a que solamente por duplicar la edificabilidad, pasar a un coeficiente de edificación 2,
esa misma cantidad de habitantes en ese mismo pedazo de suelo tiene otras condiciones de vida, porque de pronto ya hay 5 personas viviendo en el mismo espacio donde antes vivían 10. Otra situación importante es que el crecimiento de la ciudad, sobre todo en la parte que no ha sido planificada, no ha considerado las áreas verdes suficientes que son tan necesarias para que la calidad de vida sea óptima. Y se plantea que debe de llegarse a un estándar internacional de 8 metros cuadrados mínimos de área verde por habitante, y Lima tiene menos de 2. Cosa que también compartimos con otras ciudades, no es un mal único para Lima. Podemos ver cómo Buenos Aires pasa por lo mismo, cómo Caracas está peor que nosotros y Santiago no mucho mejor. Pero sigue siendo uno de los grandes déficits que tiene la ciudad. Y si consideramos entonces todo el área verde que tendríamos que generar, todo ese suelo que tendríamos que liberar, tendríamos que prácticamente convertir en parque los 7 distritos del centro de la ciudad o construir 14 Central Park. Ni qué decir de la cantidad tremenda de árboles que necesita la ciudad, que debiera de ser de 30 millones y tenemos solo 1 millón. Si juntamos todos los parques zonales, que son estas grandes reservas que felizmente se mantuvieron desde los años 60, no llegamos a hacer ni siquiera un Central Park, con lo cual el déficit de área verde es clamoroso, más aún en un lugar de desierto como el que vivimos nosotros, en el que el verde es el verdadero lujo, que por defecto se vive en lo de la derecha, que es una imagen que puede ser aquí en Manchay, y a 600 metros está la planicie. Y la diferencia de calidad de vida de uno y del otro es muy evidente en esta imagen, y es que el verde en un desierto, ese oasis, es el lugar atractivo donde todos queremos vivir. Con lo cual, a la hora que nosotros solamente incrementamos la cantidad de construcción, lo que empieza a pasar es que seguimos poniéndole mucho estrés al área verde que ahora tenemos. Lo que debemos de buscar es cada vez que se pueda liberar el suelo para poder de esa forma incrementar la cantidad de área verde por habitante, ¿no? Entonces, en ese mismo ejemplo podemos ver si es que si esas dos casas, si es que se pone una sobre la otra ocupando el mismo espacio, podemos empezar a pensar en ese tipo de situaciones. Y entonces los parques pasan a ser bienes muy buscados, al punto que en lugares como San Isidro son esos terrenos que dan a esos parques los que más valor han subido, y que inclusive han terminado cerrándose por razones inicialmente vinculadas a seguridad, y ahora finalmente han sido como secuestrados con ciertos requisitos para los que no viven enfrente a esos parques, y ha generado esta desconfianza que es en la que vive actualmente Lima, y que no solo se da en San Isidro, sino también en barrios más populares como Villa El Salvador, que se diseñaron como una grilla abierta, como un gran damero, que ha hecho que la gente lo cambie y más bien empieza a llenarlo de rejas que empiezan a transformar esta ciudad abierta en una ciudad cerrada más bien. Y así como hay parques cerrados, hay calles cerradas, y cada uno se apropia cada vez que puede del espacio público y lo privatiza. Y así es que cuando uno ve ahora el plano de Vía El Salvador, encuentra cada punto rojo es una reja que ha ido transformando ese espacio. Y que lo que ha venido pasando es que de alguna manera eso es un síntoma de un problema mayor, y es el problema de la desconfianza que se genera de salir de una pequeña vivienda, de esas viviendas que hemos visto donde 10 personas, abrir la puerta y directamente pasar a una metrópoli de 10 millones de habitantes. Lo que está mostrándonos esta reja es que se necesitan unos espacios intermedios, son los que generan estas rejas, un espacio que son colectivos, que son de gente de una cantidad determinada de personas que más o menos uno conoce, y que con los que uno cree que los hijos pueden correr. Y eso nos lleva al ejemplo quizás con el que por lo menos nosotros en el estudio hemos crecido los 3 socios, que es la vecindad del Chavo, ¿no? Ese espacio que nos muestra cómo puede dentro de una ciudad gigantesca como México vivir un grupo de niños y convivir, y el hijo del rico y el niño huérfano y la madre viuda, y cada uno de ellos va teniendo una serie de actividades en un espacio relativamente seguro, hasta que uno pasa ese portón donde afuera vendían las aguas frescas y se va enfrentando con esa metrópoli. Entonces, la solución que encontramos para esas rejas y para sacarlas es un poco generar o pensar en modelos de ciudad como lo que sucede con estas islas en el Pacífico, que ante este mar con estas olas gigantescas
para hacer posible su existencia, que tienen que generar estos arrecifes alrededor y generar ese mar más calmo que permita vivir en ellas. Y de esa forma, entonces, una manera para ir contra la desconfianza es ese espacio que puede haberse ganado, ese espacio libre, que no sea solamente la dicotomía entre lo privado y lo público y que está dividido por una reja, sino buscar generar gradientes por los cuales del espacio privado en el cual uno está completamente dueño de sus facultades con su propia familia o con las personas que quieran estar, pueda pasar a una situación intermedia entre el espacio público en que cualquiera puede hacer cualquier cosa que sus derechos ciudadanos le permitan, y eso sería un espacio colectivo, que lo tuvimos cuando se hacían antes las quintas, o en buenas partes del mundo cuando se han desarrollado edificios que tienen vida al interior de la manzana. ¿Cómo generar esos espacios colectivos donde los vecinos se conocen y donde interactúan? Es uno de los retos que debería de buscar un proyecto que se haga en Lima. Y finalmente, otra de los grandes problemas que tiene la ciudad, que sufrimos todo el tiempo y que ahora con la pandemia y las cuarentenas hemos evitado por algunos meses, es este tráfico endemoniado, que se genera no porque hayan demasiados autos, sino que se genera porque hay demasiados viajes y porque hay una capacidad excesiva para esa cantidad de viajes. ¿Cómo se resuelve el problema del tráfico? No es haciendo más pistas, sino es generando menor cantidad de desplazamientos. Y eso se genera generando que evitar la monofuncionalidad de nuestro suelo y tratar de intensificarlo. O sea que hay que añadir la mayor cantidad de funciones y de posibilidades de hacer cosas muy cerca de donde vivimos. Y por eso buscar que el deporte o los entretenimientos o la posibilidad de tener clases de algunas cosas estén lo más cerca posible de tal forma que evitemos generar más tráfico para la ciudad. Con esos elementos en cuenta es que en el 2011 nos llama un cliente, la inmobiliaria Shamrock, con el señor Carlos Schumann y Rosita Schumann, para decirnos que habían comprado un terreno impresionante, un terreno gigantesco, que era el último terreno que quedaba en Miraflores, al punto que ni siquiera había sido urbanizado. Todavía ese terreno, que está en la avenida Benavides, al lado de cerca del óvalo de Higuereta, todavía estaba en la misma situación como a principios del siglo XX, cuando esta zona eran cultivos que pertenecían a diferentes haciendas, en el caso específico del terreno del rancho, como vemos ahí, si comparamos donde está ahora a donde quedaba antes, muy cerca al río Surco, que pasa al lado del colegio Humboldt todavía, y ese terreno había sido desde muy pronto, y se ve el colegio Humboldt recién construido y están terminando de construir la institución educativa Juan Alarco, se ve la avenida Benavides que llega solamente hasta Lóvalo y Higuereta, y ya está el terreno usado para un restaurante, un famoso restaurante de pollo a la brasa, y que además fue un lugar muy querido para la gente por lo menos de nuestra generación, porque era el lugar mágico donde iba uno a celebrar sus cumpleaños. Ahí se ve una imagen del terreno con la avenida Benavides y se ve cómo empieza a urbanizarse hacia la izquierda, del río Surco hacia la izquierda, la urbanización alrededor de Higuereta. Se ve el colegio Humboldt, arquitectura maravillosa diseñada por el arquitecto Paul Linder, y todo lo de alrededor son simplemente cultivos. Que en el caso del terreno nuestro, como dije, se volvería en este lugar mítico cuando recibías esta tarjeta de la izquierda vertical con un payaso que te invitaban a la fiesta, y ir a la fiesta implicaba subirse a un tren, implicaba saltar en las camas elásticas, ir a carruseles. Para nuestra generación era la posibilidad de ver una película de Disney a colores, porque los televisores todavía seguían siendo en blanco y negro, y además podía uno ir a comer pollo si es que no iba a un cumpleaños, porque era además un restaurante. Entonces, nos tocó a nosotros esta extraña circunstancia de tener que plantear un proyecto en ese lugar donde habíamos sido muy felices de niño. En algún momento quiebra este restaurante, este local, y termina quedando este terreno vacío en el medio de la ciudad. Vacío completamente, o sea, ni siquiera había estado urbanizado, todavía no había sido considerado un área que pueda ser incorporada a la ciudad, con lo cual
lo de arquitectura y ciudad nos viene bien en este proyecto porque primero que al pensar en arquitectura hubo que pensar en cómo volverlo parte de la ciudad. Y entonces 25.000 metros cuadrados tenían que pasar por un proceso de habilitación urbana y que lo primero era que por cuestiones comerciales de la compra del terreno había que separar un lote hacia la zona de Avenida Benavides, con lo cual unimos las dos calles que habían quedado truncas con una calle simplemente y quedaron los dos lotes. Para lo cual, luego nosotros teníamos que plantear una propuesta para en los 19.000 metros cuadrados que quedaban, de poder hacer ahí vivienda y los aportes correspondientes que tenía que hacer la habilitación urbana, que tenía que ver con vías, o sea, metros cuadrados pasados a ser parte de la ciudad para hacer un parque o para el Ministerio de Educación que disponga de alguna entidad educativa. Y teníamos dos calles truncas en la parte de abajo conectado con la calle Simón Salguero, que es también una calle tremendamente activa, con un comercio local y con un barrio de esos interesantes que aún quedan en Lima y que hay que potenciar porque es el tipo de ciudad que nos parece que es con la que se debe de hacer Lima. Entonces, el primer acto pasaba por hacerle una idea convencional que implicaba conectar simplemente las calles, extenderlas hasta la calle transversal y dar el aporte a educación, el aporte a parque y pensar en viviendas, en lotes lo más angostos posibles para que pudiese caber la mayor cantidad de ellos, para poder darle una densidad que estuviese alrededor de los 275 habitantes por hectárea, que es una densidad correcta, de una calidad de vida buena para ese lugar. Y entonces aparecían 108 lotes donde podrían hacerse viviendas de 2, 3 pisos unifamiliares y con las condiciones normales como las del resto de la ciudad. Sin embargo, pensamos que no era esa necesariamente la mejor forma para simplemente aprovechar una oportunidad como esta, tener un lote tan grande en el medio de la ciudad. Finalmente es lo que se había hecho con toda la ciudad. ¿Qué pasaba si aprovechábamos bien la condición de que era un gran lote para no dividirlo, sino para aprovechar las ventajas de la masa crítica? Ya en el 99 había salido este influyente diagrama en el reporte que había hecho la ciudad de Londres, en este Urban Task Force, donde una comisión de notables arquitectos y urbanistas se habían reunido para buscar mejorar la calidad de Londres y con ello pensar en cómo debiera ser ese nuevo modelo. Y ese nuevo modelo mostraba que salir de lo que había pasado hasta los años 80, que era este modelo que salía arriba a la izquierda, en donde que había sido iniciado probablemente por las ideas de Le Corbusier y los arquitectos modernos de hacer torres dentro de un gran jardín, lo que acá podría haber pasado, por ejemplo, en San Felipe, y decían, esa misma densidad, la misma cantidad de gente en un terreno puede acomodarse de otra manera, ocupando menos área que la del medio, que es la tradicional, una situación de ocupar una media cobertura del área libre y más bien generar condiciones de mucho mayor calidad urbana, como es esa que se ve abajo a la derecha, ¿no? La idea de viviendas que estén alrededor de un espacio colectivo, que permitan que los contactos sean mayores, pero que tampoco tengan el cuello de botella que implica en una torre pasar por el ascensor o por el ingreso. No tiene las grandes áreas verdes que tiene la torre, pero tampoco es que lotiza y compartimenta tanto como la situación de una cobertura de área mayor como está al medio. Entonces, en ese momento recomendaban buscar 75 unidades por hectárea de vivienda como una manera para construir lo que se empezó a llamar la ciudad compacta, ¿no? Esa ciudad que había surgido de las ideas que Jane Jacobs había desde Nueva York empezado a difundir en contra de esa arquitectura moderna, esta ciudad fría de edificios que terminaron siendo demolidos por la poca relación que tenían con la calle. Y entonces vimos la posibilidad de generar ese experimento y entonces planteamos a los clientes la idea de abrir más suelo, de liberar más espacio, lo que implicaba, por un lado, ampliar el área libre y eso implicaba también un cliente que esté dispuesto a entender las ventajas y las bondades de dar eso, de no construir todo el área posible, sino contentarse con la densidad que le hubiera dado si nos quedábamos en el esquema tradicional, que implicaban 108 viviendas. Las mismas 108 viviendas las podíamos hacer y el negocio podría salir si es que las
poníamos una encima de la otra hacia los bordes y más bien liberábamos este jardín colectivo. En vez de pedacitos de jardín pequeños, juntábamos todos esos pedacitos y generábamos un área verde de por lo menos 5.000, 6.000 metros cuadrados. La otra cosa que para generar más área verde era desaparecer los autos, desaparecer las pistas que atravesaban el terreno, que consumen un montón de espacio. Entonces esas pistas las unimos, las de una calle y la otra, que por una cuestión de continuidad de la ciudad uno tiene que siempre unir las calles, entonces le hicimos dar un arco en que uno entra por uno y sale por la otra. Aprovechamos eso para ahí poner el aporte del parque que tenía que darse, que es un aporte obligatorio que todo terreno no urbano tiene que darle a la ciudad. Por eso es un error cuando después se piensa que los parques le pertenecen al que vive al frente. Eso es un aporte que le da a toda la ciudad. Ese parque es tanto de los que viven al frente como los que viven en Ancón o los que viven en Ate o los que viven en Guaral. Finalmente, eso es parte de lo que es urbanizar, que es generar el suelo público. Entonces, habiendo perdido la necesidad de perder suelo en pistas y habiendo unido todas las áreas verdes, de pronto teníamos este jardín colectivo. Hacia la zona de atrás dejamos el área destinada a educación y eso nos generó, como vemos a la izquierda, que teniendo la misma cantidad de viviendas, pero con mayor área libre, nos permitió tener estándares de área verde urbanamente aceptables, que implicaban 8 metros cuadrados de área verde privada, de jardines que todavía los terrenos, los departamentos, las casas de primer nivel y los del último nivel podían tener, 8 metros cuadrados de área verde por habitante de áreas colectivas y 2 metros cuadrados que se aportaba al stock de la ciudad. Los clientes vieron esta propuesta con mucho, que lo aceptaron muy rápidamente porque habían tenido además un éxito muy grande comercial en un proyecto anterior que habíamos hecho, como vemos ahí a la derecha, en donde fueron quizás los primeros que se atrevieron no a vender departamentos en función a conceptos extraños o a acabados de tal tipo del otro, sino vendiendo áreas verdes, vendiendo aire, vendiendo árboles, vendiendo pajaritos, vendiendo calidad de vida. Y ese proyecto, el Polo, que no puedo mostrar hoy día por el tema del tiempo, había funcionado muy bien, con lo cual no les era tan difícil entender que esto tendría que funcionar, cosa que llegó a pasar, porque cuando se presentó el proyecto hubo una fila enorme de gente interesada en reservar sus viviendas. Entonces, a esta cantidad de área verde que se había podido generar, nos permitió hacer esto que Lima necesita, esa graduación, ese paso del jardín privado al área colectiva, al parque, eso que evita que la ciudad se enreje, eso que permite que los niños jueguen y que estén protegidos de los autos o de extraños. Y lo que había permitido eso era pasar las vías entonces por debajo, con lo cual ya no eran vías que eran públicas, que además le daba una carga extra a la ciudad, a la municipalidad, tener que mantener, sino pasaban a ser vías que los propios residentes después con sus pagos de mantenimiento terminan cuidando y de esa manera acceder a las viviendas en una situación de otro lujo, y es que se plantearon 25 ascensores, o sea, por cada 4 viviendas un núcleo de circulación vertical, lo que en estos momentos de pandemia deben de estar funcionando de muy buena manera, porque no es meter a 500 personas en 2 ascensores, sino es a meter esas 500 personas en 25 ascensores. Y una última situación que también viene de entender Lima, como dijimos al comienzo, era de cómo intensificar esos espacios que habíamos ganado. Que no solamente sea un jardín con unos árboles, que de por sí ya es algo bueno, sino que tenga la posibilidad de disminuir viajes. Y para lo cual se incluyó dentro de ese parque equipamientos como una piscina para nadar, como una patera para que los niños más chiquitos jueguen, un gimnasio, una cancha de squash, una sala de usos múltiples para todas las actividades que si es que se generase una colectividad en este lugar, podrían darse, una plaza donde pueda uno caminar y no tenga, y que sea un piso duro, donde uno pueda tener una situación relativamente urbana, y evocando nuestra memoria de niños del lugar de cumpleaños, un lugar para jugar minigolf, y también un espacio donde, que normalmente no suele haber, en la zona de estacionamientos, un espacio que no sea en la pista, sino en otro lugar, una especie de malecón, una gran vereda cubierta donde pueda montarse bicicleta, donde se pueda patinar, donde se pueda correr, donde se pueden hacer actividades de otro tipo. Y entonces ahora hablaremos de arquitectura.
Y el proyecto se planteó de esta manera. Se buscó que estas viviendas, que al final son 108 viviendas de 2 pisos, de 3 pisos y de 1 piso, se individualizaran, que se armara la idea no de un gran edificio, sino de un barrio, y entonces cada una de ellas empezó a adquirir una identidad propia, y por eso se ven ahí hacia la izquierda que tiene inclusive diferentes tonos de enchapes, y se va marcando, abajo van las viviendas de 2 pisos, encima van unas de 3 pisos que tienen su jardín arriba, las de abajo tienen su jardín enfrente, y el ingreso a través de la izquierda se ve el parque público que se había aportado, y se ingresa aquí hasta un lobby, y de ahí desde el parque uno se va moviendo. Y cuando uno entra, una experiencia que también habíamos tenido nosotros en proyectos anteriores, como la Casa Pachamanca o la Casa de Jardín Espiral, en donde habíamos aprendido a usar, dado el clima de Lima, los techos para poder tener área verde. Los techos en los pocos casos en los cuales habíamos insertado estos equipamientos, porque todo lo demás es tierra real, suelo donde un árbol realmente puede crecer y sus raíces pueden extenderse sin ningún problema. Pero esta idea de un jardín que no es un espacio plano con unas diagonales, como muchos de nuestros parques, con una muy pobre espacialidad, sino más bien un jardín entretenido que permita que estos árboles vayan creciendo con el tiempo y generen diferentes encuentros, diferentes espacios. Como vemos aquí, el esquema que habíamos explicado antes, 2 niveles de estacionamiento en algunas partes, después en otras partes es solamente una, que está vinculado con el parque al medio, y de ahí encima viene una vivienda de 2 niveles, que tiene una zona social en el primer nivel con su propio jardín, y arriba un área de dormitorios. En el siguiente nivel viene la siguiente casa, que tiene dormitorios abajo, para que también la bulla entre la sala del de más arriba con el de más abajo de alguna manera se neutralicen, y el área social arriba para que pueda acceder a su azotea, en donde tiene más áreas y tiene una terraza, piscina, de tal manera que es una tipología que en Holanda se usa mucho, que se llama bebo, beneden, boven, abajo y arriba. Es una casa abajo y otra casa arriba, que es una manera muy interesante de densificar sin tener que pensar solamente en departamentos como la única manera en la cual se puede vivir dentro de la ciudad. Si vemos, no voy a ver con mucho detalle, pero si vemos la complejidad que implicó el desarrollo de este proyecto de 50.000 metros cuadrados, donde, como habíamos dicho antes, una vez aportado el parque hacia adelante, se plantea este gran parque privado, esta área colectiva en donde se incluyen estas áreas comunes. Entonces uno ingresa por este lobby y de aquí uno empieza a hundirse y a pasar por esta, aquí vemos un detalle más cercano, pasa a una plaza central, desde donde uno puede ir accediendo a los diferentes lugares del condominio. Y en el medio van quedando unas salas de reuniones, la patera, una zona de gimnasio con camerinos y baño, una piscina y una cancha de squash. Y así entonces uno, cuando entra en auto, más bien entra desde los extremos, una pista que me conecta a todo el complejo, y desde donde uno va a estacionarse, y tienen aquí los ascensores y unos lobbies, ¿no? Que permiten también que ese sótano no sea un lugar completamente cerrado, sino va teniendo también gradientes de espacios más de autos, y por otro lado unos espacios más abiertos, hasta que finalmente uno va accediendo al parque, y así. Y en el caso de las viviendas, como había mostrado antes, termina buscándose que, por ejemplo, es toda una vivienda, que no sea un departamento en el cual solamente tiene un frente hacia el jardín, sino que el jardín entre y vaya lo más profundo hacia adentro. Y entonces aquí vemos cómo el jardín entra más allá de la sala comedor, uno accede por el ascensor o viene desde el parque por el jardín, y entonces aquí tiene el baño de visita, y atrás la cocina, que termina conectada también con el jardín de alguna manera, ¿no? Como una especie de cañones que van horadando el volumen para ir individualizando, y que claramente esta es una casa y esta es otra casa. En un siguiente nivel van a estar los dormitorios, y de ahí vienen las siguientes viviendas, hasta que al final se termina de construir. El proyecto duró un montón de tiempo porque razones externas al diseño en sí, un problema con la empresa inmobiliaria original, Shamrock, que tiene que salir del proyecto y es tomado por un nuevo proyecto, que eran los constructores, que era la empresa Graña y Montero,
y que al final, después de mucho tiempo, y creo que fue una cosa muy, muy fuerte para el proyecto porque lo afectó de cierta forma en su proceso de la construcción y de acabados, termina construyéndose. Y así es como hace unos años empieza el proyecto. Como se ve, siempre los proyectos, cuando recién se terminan, les falta ángel, les falta vida, les falta que crezcan las plantas. Sin embargo, se puede ya ir viendo las intenciones, donde se van viendo ahí cómo se individualizaron las viviendas, cómo ya está la plaza, y todavía esos ramitas están anunciando que algún día serán árboles y que algún día ese jardín será un parque. Y ahí se ve cómo quedan terminados. No necesariamente los acabados fueron los originales, pero eso es un tema a la larga, creemos, menor, porque lo que es más importante es que esas intenciones con las que se preñó el proyecto se dieron, ¿no? Y aquí ya vemos algunas fotos un poco más recientes donde los árboles han ido creciendo. Hay que imaginar que esto realmente estará operativo como se concibió cuando estos árboles estén al doble de su tamaño y cuando haya una calidad de sombra, cuando haya suficiente cantidad de mariposas, de abejas y de pájaros que hagan que ese lugar realmente ya haya sido parte de la ciudad. En esta imagen se ve las casas que van abajo con su jardín adelante, las casas que van arriba, y aquí se ve abajo cómo aprovechamos los desniveles naturales del terreno para poder generar estos ingresos, por los cuales también se accede hacia este malecón que está debajo, en donde los niños pueden patinar, donde los adolescentes se pueden juntar en la escalera, esa vecindad del Chavo que hablé hace un rato y que nos parece tan importante siempre de generar. En este tipo de espacios, pero también este tipo de espacios, en donde la naturaleza se va encargando de generar atmósferas, en donde aquí vemos que inclusive en tiempos de pandemia, con máscara, hay la posibilidad de salir a respirar y no estar en una situación eh, muy expuesta. Y aquí vemos cómo uno también puede irse acercando y va llegando a ver hacia el otro lado, y los árboles van filtrando, y algunos registros son más evidentes, otros van más escondidos. Y esta situación en que unos se ven con otros, ahí no se está viendo bien el video, pero es un video que gracias a los juntas de propietarios que nos han enviado un poco evidencias de cómo es la vida en estos lugares. Una niña que canta al Día del Padre a los demás vecinos, homenajeando a los padres, a pesar de que están todos metidos en sus casas por el tema del encierro. Y entonces así es como va estando la plaza, y como atrás de este vidrio hay una piscina de natación como la que podía uno conseguir en cualquier club, y en vez de tener que ir en el auto hasta el otro lado de la ciudad para tener una clase de natación, los vecinos se han organizado y hay un profesor de natación que va a ese lugar, y entonces los niños en el rancho aprenden entre sus vecinos a nadar, y no solo a nadar, sino que juegan squash, y hoy día el rancho es el mayor semillero de squash del Perú, reconocido ya por la federación como un club más, como el Regatas, como el Terrazas, donde se hacen las clases de zumba, donde se hacen las clases de karate, donde los niños juegan en la patera y se van inventando una vez más, como el Chavo y sus amigos, historias que los van a acompañar por el resto de su vida, o se puede aprender a patinar de la forma más segura frente a tu casa, o aprender a bailar marinera. Este espacio colectivo ha sido tan exitoso como nosotros lo vemos, de esta manera en que los vecinos se han ido encontrando y que se han organizado al punto que tienen un boletín que va saliendo cada mes con actividades que ya quisiera cualquier club de miles de socios tener, desde situaciones sociales a situaciones deportivas o hasta campañas solidarias para ayudar a personas que necesitan alguna cosa. Y entonces hay clases para jugar golf, y hay clases para hacer manualidades y para aprender a cocinar. Y entonces dentro de este espacio de plaza se generan en Navidad bazares en donde pueden compartir cada uno las cosas que puede vender. Estamos hablando de una intensidad de uso que es de día y también de noche. No hay necesidad de ir a ninguna
club, a una discoteca a bailar, porque simplemente tus vecinos también están ahí y con una organización pueden pasarla bien o hasta inclusive hacer que el condominio pase a ser como un teatro en donde hay hasta shows de diferente tipo y, y la marinera suena frente a todos en esos vecinos que están ahí al frente. Nosotros nos parece que esto es lo que determina realmente si un proyecto, si una intención ha hecho ciudad o no ha hecho ciudad. Y la clave para nosotros está en esto, en que el proyecto ha permitido que este señor que compró en este departamento pueda acceder a este jardín, así sea que nos han ordenado 4 meses sin tener que salir a la calle, puede prender acá una parrilla y no, y sin embargo también puede cuando dan permiso a que ya los niños puedan salir, pudieron salir los niños a ese jardín que está al frente y por lo menos con personas, cada una con mucho cuidado, pero personas que conocen y también a la ciudad le aportó con ese parque que está al frente, que es finalmente de todos. Entonces, esta idea de, en vez de, como ha pasado en San Isidro, por ejemplo, que parques públicos han sido privatizados, cómo hacer que lo privado se haga más público o al menos colectivo. Y es interesante cuando uno ve la escala del proyecto y ya con el parque ya ubicado en Google y cómo ve uno la escala del parque que hemos generado en este lugar y cómo puede compararse con el parque de Miraflores o con el propio Estadio Nacional o como justamente esos parques de San Isidro que mencionaba antes, que han sido lamentablemente cerrados. Y que nos lleva a un siguiente tema, porque justo coincide que cuando estaba viendo esta imagen, que es una imagen que hicimos hace ya mucho tiempo, que en ese rectángulo está el proyecto justamente que también participa en la categoría con nosotros en el premio y que es el que termina ganando, que lo podemos ver después. Entonces, hemos hablado de ciudad, hemos hablado de arquitectura, quiero que hablemos de premio, porque nosotros en el estudio desde hace mucho tiempo venimos empujando un cambio de paradigma respecto de qué debe pasar con los premios de arquitectura. Son muy importantes los premios de arquitectura porque permiten separar la paja del trigo, porque es un grupo de personas, en este caso un jurado, que evalúa el estado del arte y dice, de todo lo que se ha hecho, esto está bien. Señores de la sociedad, ciudadanos, vean, esto es buena arquitectura. Para eso es el premio. Y es necesario que se haga porque se construye mucho. Y entonces, el problema que tenemos en los premios, que ha pasado con los premios del Colegio de Arquitectos o en general las bienales internacionales que se hacen, y que lamentablemente también está pasando con el premio Arquitectura y Ciudad, y esperemos que se corrija, es que el premio busca proyectos que se hayan terminado recién. Y es más, dicen máximo 2 años, 2 años y medio, nos dice Capeco para el premio que viene a hacer este año de Arquitectura y Ciudad. Dice, proyectos terminados entre el 2017 y el 2020. El tema es que recién el proyecto que se terminó en el 2017, recién hoy día, está en condiciones para ser evaluado, como lo vemos nosotros. Porque antes, cuando recién se ha inaugurado y se han sacado las fotos bonitas, como en la que mostré hace un rato, los árboles no han crecido. Todavía no llegaron las mariposas, todavía no sabemos si va a ser tomado por las personas que viven en ese sitio de la manera en cómo se generó. Entonces, ¿qué calificamos? Calificamos las ideas, cómo se concibió, cómo se tomaron, cómo se diseñaron, qué soluciones se empezaron a dar, cómo se construyó, qué materiales se escogieron, cómo son esos espacios. No importa si hay personas en los espacios o no, cómo son esos espacios, cómo entra la luz. A nosotros nos parece que eso es un error y es la razón por la cual la arquitectura todavía no logra conectar con la sociedad, todavía la sociedad no sabe entender qué es lo que hacemos los arquitectos, cuándo es buena arquitectura, cuándo es mala, porque terminamos dándole premios a edificios que todavía no han pasado la prueba más importante y es del uso. Lina Bobardi, la gran arquitecta brasilera, decía, la arquitectura recién empieza a existir cuando hay gente que la usa. Y entonces lo que debería de pasar es esto más bien, es como corregimos allá abajo, ojalá las bases del Premio Arquitectura y Ciudad que venga adelante, que pueden participar las obras que se hayan construido terminadas en el periodo de al menos hace 2 años. Si no tiene 2 años tu proyecto, ni lo traigas, porque no hay cómo evaluarlo, no hay cómo ver si ha empatizado con sus usuarios. Entonces, los premios son muy importantes porque el mensaje que dan. Queremos hacer una reflexión final sobre el Premio Arquitectura y Ciudad, porque nosotros entramos al proyecto con mucho entusiasmo, escuchamos el discurso el día de la premiación de parte del presidente de Capeco, nuestro amigo Humberto Martínez, con una claridad respecto de lo que la Cámara
renovada con la nueva generación que ha entrado, dejando atrás historias que no deberían de volver, buscaba justamente premiar a esos promotores que apostaban por buena arquitectura, que la arquitectura podía ser mejor ciudad. Y bueno, en nuestro caso no llegamos a ganar, finalmente no eso es tan importante, pero sí lo que es sintomático es ver, en este caso nos ganaron arquitectos amigos nuestros, talentosísimos, los mejores arquitectos probablemente que hay en el Perú, Barque y Cruz. Cuando vemos qué es lo que buscó el jurado, dicen que le dan el premio por la presencia arquitectónica potente y refinada, por la presencia, la imagen del edificio. La arquitectura todavía sigue pensando en cómo se le ve y la sociedad sigue por eso preguntándole a los arquitectos, ¿es bonito o es feo? La sociedad no tiene cómo saber lo que hemos hablado hace un rato, densidad, coeficiente de edificación, valores urbanos, que somos los arquitectos los que tenemos que imprimirle a los proyectos, porque nadie nos los pide. Eso es lo que nos han enseñado y enseñamos a los estudiantes de arquitectura, hacer esa generosidad de no solamente resolver el problema que me han dado, sino buscar nuevas maneras para que podamos vivir mejor, para que esa niña pueda cantarle el Día del Padre a los vecinos. Y habla también que es sobre una bien lograda relación entre el parque y la calle, ¿no? Y sí, efectivamente, vi la presentación que dieron los arquitectos Barque y Cruz sobre su proyecto ganador hace unas semanas en un webinar como esto. Y claro, hay este diagrama de la izquierda que tomé una foto a la pantalla donde explica la idea del proyecto y es esta idea conceptual de cómo agarrar y llevar el parque al edificio. Y a partir de 190 maceteros, como dicen ellos, ponen área verde, ¿no? Pero son 190 maceteros finalmente. Es un buen gesto, pero es un gesto, ¿no? Entonces, claro, ese edificio está justamente al lado de uno de esos parques y tiene un acceso, ese edificio sí tiene un acceso directo al parque, a diferencia de los que no viven al frente, que hay una reja que solamente puede entrar con ciertas condiciones. Es un edificio merecidísimamente premiado, tiene una calidad de diseño altísima y a nosotros además nos gusta mucho como proyecto. Donde es más complicada la situación es cuando vemos en general el jurado y el premio da un premio al mejor edificio del año. Dice, de todo lo que se ha construido y que se ha presentado, ¿cuál es el edificio que es la manera en cómo consideramos que se hace mejor ciudad? Es este. Y es este proyecto también de unos arquitectos amigos nuestros, talentosísimos, muy jóvenes y con una obra muy interesante, que siempre estamos pendientes de las cosas que hacen. Y ellos presentan este proyecto, que es el edificio Nazca, que ha sido considerado el edificio del año. Y que en el jurado lo que hablan es el edificio del año por el manejo de las proporciones de los volúmenes. Otra vez más, es un tema estético. Y le dan una imagen y una escala urbana adecuada. Cómo se ve el edificio es la razón por la que lo premian. Y dice que tiene una relación amable con la calle y que tiene un éxito de inserción en la ciudad. Pero hay un problema grave con este edificio. Es un edificio que tiene 20 pisos al lado de casas de 3 pisos, que podrán en el mejor de los casos llegar a tener 7, pero en el cual los promotores, legalmente, porque las normas en nuestra ciudad lamentablemente permiten hacer cosas así, han hecho un edificio de 5.500 habitantes por hectárea. El rancho tenía 350. Acá son 5.500 habitantes por hectárea en un terreno pequeño de 1.000 metros. Está claramente frente al campo de Marte, con lo cual no es que no tienen área verde, pero se van a chupar todo el área verde del resto de la manzana. No le dan a la ciudad nada, están dándole problemas más bien, porque son 5.500 habitantes por hectárea. Eso es una densidad muy alta. Y si vemos en el diagrama que mostramos antes sobre el 99, cuando Londres plantea cómo hacer esta mejor ciudad, y vemos que efectivamente una de las maneras es haciendo torres, pero torres con esta área verde y torres con una cantidad de densidad, se habla de 75 viviendas por hectárea. Cuando lo ponemos a escala, el edificio del año que premió Capeco, este proyecto tiene 1.031 unidades por hectárea. O sea, no tiene nada que ver con densidad. Estamos hablando con hiperdensidad. Hiperdensidad ya no es buena idea para una ciudad. Hiperdensidad regresa a estar más cerca a la tuburización que hablamos al comienzo de la presentación. O, visto de otra manera,
si tienen que hacer 75 unidades, las hacen en un terreno solamente de 700 metros cuadrados, no de 10.000, que sería la relación correcta de hacer buena ciudad. Y esto no es solamente un tema visto desde afuera, visto desde adentro. No me imagino cómo debe ser en estos días vivir en un edificio en donde para los 100 departamentos que dijo el arquitecto que presentó el proyecto la vez pasada en un webinar, 100 departamentos de 3 dormitorios cada uno, lo cual implica un promedio de 5 personas, implica que hay 500 personas que van a tener que desplazarse durante los 20 pisos por 2 ascensores. No sé si esta es la mejor manera de hacer ciudad, que hayan estas colas que me imagino deben de haber en el lobby y cada piso para cuando se tenga que salir o se tenga que llegar. No es culpa de los arquitectos han hecho un trabajo magnífico en haber esta masa, este monstruo, haberlo diseñado, como dice el jurado, con una enorme gracia, con una enorme calidad de imagen, tiene una serie de virtudes el edificio. Les recomiendo que vean la presentación, está grabado en la página, en el canal de YouTube de Capeco, en donde con mucha calidad resuelven la llegada al suelo, pero estamos hablando de que es como que a la ciudad equivale a que alguien presente un diseño maravilloso de una metralleta, pero es finalmente una metralleta. Finalmente, meter 5.500 habitantes por hectárea en nuestra ciudad es un crimen, porque está consumiendo los recursos de una manera excesiva, o por lo menos está consumiendo los recursos del resto. Hay una situación que es lo menos cercano a generoso, y por lo tanto me parece, y nos parece a nosotros en el estudio 51.1, que va contra lo que pensamos que el premio debiera de ir. Cuando hemos tratado de ver, este edificio tiene un coeficiente de 10. Hablamos al comienzo de que el tema no siempre es la densidad. Puede haber 10 personas en un piso o puede haber 10 personas en 10 pisos y es totalmente diferente el espacio. Entonces está el tema del coeficiente de eficacia. ¿Cuánto? El FAR, el Floor Area Ratio. Y cuando vemos qué significa un FAR 10, un coeficiente de eficiencia 10, es este el modelo de ciudad que estamos hablando, ¿no? Estos modelos asiáticos que ya han sido descartados en otras partes del mundo porque simplemente es por defecto que vivo ahí, pero si pudiese no viviría en ese lugar, tan alejado del suelo, tan cerca, tan atomizado en cuanto a servicios. Y cuando hemos visto la densidad de 5.500, ¿cuánto es eso? Hay un libro muy importante que se sacó también hace unos años sobre la densidad, donde hace un estudio de 64 proyectos importantes que se han hecho en el mundo en los últimos años y los ordena justamente por densidad y por coeficiente. Empieza a estudiar los valores que implica detrás de las cifras. Y entonces hacia la barra de abajo tenemos la densidad, habitantes por hectárea. Y cuando vemos los 5.500, nos ubica fuera de la página del libro. O sea, no hay ni un proyecto de esos 64 que haya llegado a tener la densidad. La máxima que hay en ese libro es de 2.000, pero acá nosotros tenemos que irnos hasta más de 5.000 para ubicar la densidad de la obra del año, del edificio del año, según Capeco. Y cuando vemos el coeficiente de edificación de 10, nos ubica por acá. Y aquí nomás ya se va viendo, por eso es que son elementos que debieran de considerar en el premio, que son elementos urbanos que tienen que ser puestos a consideración más allá solamente de la imagen, ¿no? Cuando uno se aleja de esta línea que implica una cierta corrección, en una equivalencia entre cuántas personas metes y cuántos metros cuadrados le construyes a esas personas, ¿no? Cuando uno está por debajo, es que estás en condiciones desfavorables. Cuando uno está por arriba, es que hay situación de lujo, ¿no? Poniéndolo como ejemplo, si meto en una cabaña a 20 personas, de 100 metros cuadrados techados, no es lo mismo que en una mansión donde meto a una persona en 2.000 metros cuadrados, ¿no? Entonces, la mansión estaría por acá, con una densidad muy baja, pero una codificación muy alta, y el tugurio estaría por acá abajo, porque tiene por acá mucha densidad y muy poca construcción. Entonces, solamente haciendo ese ejercicio ya nos muestra cuándo es que un proyecto a la ciudad y por consecuencia también a los usuarios se mueve. En ese sentido, con ese tipo de herramientas es, por ejemplo, que el rancho se maneja dentro de esa línea con un coeficiente de fijación de 2 y con una densidad de 350, ¿no? Y uno ve cómo es que de esa manera uno puede, siempre hay variaciones, pero lo que digo es cómo volver objetivo, porque si no, ya podemos ir anunciando como pitonizos que en el año 2022 el edificio del año será un proyecto que está ahora en construcción, que es el edificio Audacity,
que no sé quiénes serán los arquitectos, que está en la Javier Prado y que está anunciando ya 35 pisos, ya no los 20, y ya no 5.500 habitantes por hectárea, sino 11.500 habitantes por hectárea. 1.200 personas van a vivir en un terreno que hasta donde nosotros sabemos no tiene el tamaño suficiente para que haya ni siquiera una cancha de fulbito al costado. Ojalá la lleguen a tener. Pero es mensajes equivocados como el que creemos que dio el año pasado y que no debe de dar de ahora en adelante, es que hace que la arquitectura esté cada vez más disociada de la sociedad y cada vez entiendan menos lo que hacemos y solamente nos vean para hacernos dibujitos o preguntarnos qué acabado le ponemos a algo. Esta es la vista que tenemos nosotros desde el estudio en 51.1 y que de alguna manera se juntan todas estas ideas que hemos hablado. Por un lado vemos el considerado mejor edificio del mundo, UTEC, que no es considerado el mejor edificio del mundo, por lo menos para los que vivimos alrededor, y tampoco para los que estudian en ese lugar, es solo para los arquitectos, porque uno ve la sección y tiene una espacialidad maravillosa, pero sin embargo estudiar ahí es bastante difícil por temas de acústica, por el exceso de viento que hace que la manera en como lo han diseñado entre el aire al edificio y que no haya sitios donde estar, a pesar de todo el área que han construido y por supuesto que a la ciudad no le da nada. Y al lado tenemos a edificios que pueden estar mejor o peor y que no discuto ya el diseño, sino lo que sí discuto es el nivel de densidad que le está dando a la entrada a Barranco, en donde algunos de esos edificios hay algo así como también otros 10.000 habitantes por hectárea en viviendas de un dormitorio con muy pocos ascensores y que al final lo que terminan haciendo es servirse de la ciudad y no servir a la ciudad. Entonces, el mensaje que dan los premios son importantes, porque el edificio que han premiado perfectamente podría estar en esta lista. O sea, ese es el tipo de arquitectura que hace mejor ciudad, ese es el tipo de mejor ciudad que nosotros queremos. Nosotros en el 51.1 creemos que no. Y es una posición, es respetable todas las posiciones, pero no queremos dejar de dar nuestra opinión, por más que me imagino que varios de los que están escuchando pensarán, se han picado porque no han ganado, y ese no es el punto. El punto es que cómo mejoramos esto, cómo hacemos que este premio que tiene tan buena idea, que es un premio diferente a los premios de diseño de arquitectura, donde se premia la calidad del diseño, acá se premia la relevancia hacia la ciudad, cómo mejora la ciudad, y así es como se plantea, la arquitectura que mejora la ciudad. ¿Estos edificios mejoran la ciudad? Finalmente, una contribución última, y es que para que no hayan estos errores conceptuales en que se premien edificios por su imagen, sugerimos que la próxima edición inviertan y sea el premio Ciudad y Arquitectura para que quede claro cuáles son las prioridades. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel, por tan interesante explicación y exposición, no solo del proyecto en sí, sino de su punto de vista respecto al concurso y a la importancia de resaltar lo que aporta la arquitectura a la ciudad, ¿no? Resaltar este punto de que la ciudad es lo más importante. Tenemos algunas preguntas que quisiéramos compartir con ustedes, tanto contigo, con César o Fernando. Una de las preguntas, por ejemplo, es: ¿qué tendría que cambiar en las reglas de construcción de Lima para hacer mejores edificios para la ciudad? Bueno, yo creo que más o menos está implícito en la presentación del día de hoy, ¿no? Hay que buscar, nosotros hemos planteado estos 5 valores que implica incrementar la edificabilidad para evitar el tugurio, que implica, o sea, eso implica coeficiente de edificación, que hace desaparecido de nuestras normas y que era una herramienta importante, además, para que no todos los edificios sean la extrusión de su forma en el primer piso y que todos, sino que haya la posibilidad de generar mejores condiciones espaciales. Hemos hablado también de la necesidad de incrementar áreas verdes, por lo tanto, debería de buscar premiarse de la forma que sea, no a partir de esta falsa idea de sostenibilidad de edificios verdes, porque pongo unas cuantas macetas y entonces la fachada se ve verde, sino justamente de cómo poder, premios para liberar suelo, para que haya tierra real, en donde hayan árboles reales que necesitamos que la ciudad tenga, o para que no se talen árboles y que haya un incentivo a dejar el árbol que demoró
años, cuando vemos las imágenes del rancho, y qué triste se ven cuando los arbolitos eran chiquitos, cuánto demora, cuánto estamos esperando que sigan creciendo, y después, por otro lado, en la ciudad se cortan árboles de muchos años, y para sembrar de repente algo que ni siquiera es la especie que debía darse. Entonces, buscar eso. Hemos hablado también de cómo incorporar en la idea de la ciudad, buscar los espacios colectivos, esos espacios de transición, y finalmente hemos hablado de cómo generar, intensificar el suelo para que los desplazamientos sean menores, para que si tengo que sacar un auto, si tengo que tomar un bus o tengo que inclusive montar una bicicleta, sea siempre y cuando sea estrictamente necesario, ¿no? Entonces, sí es importante que se incorporen estos valores urbanos de este modelo de ciudad que es casi un consenso en todas las ciudades y todos los urbanistas ya más o menos saben qué tipo de ciudad se quiere y qué no se quiere, ¿no? Por eso ha sido extraño el premio a un edificio tan denso. No se quiere eso en otras partes, ¿no? Entonces, creo que va por ahí la cosa, por incorporar estas calidades urbanas en las normas que nos permiten hacer, porque todo lo que he mostrado, el edificio este último de Jaime Prado, los que están en frente de Barranco o el edificio del año, todos están con permisos dados por normas que han cumplido respetuosamente y el punto no es ese, ¿no? O sea, si la norma te permite hacer cosas que no son las que debieras, el problema está en la norma, ¿no? No el que siguió la norma, ¿no? Gracias, Manuel. Tenemos otras preguntas, vamos a elegir un par más de repente. ¿Consideran que es difícil proyectar un edificio residencial inmobiliario en el contexto peruano? A ver, de repente César o Fernando. Sí, por favor, ¿podría repetir la pregunta? Claro. ¿Consideran que es difícil proyectar un edificio residencial inmobiliario en el contexto peruano? Yo creo que sí. Yo creo que hoy día proyectar es complicadísimo. Estamos llenos de normativas, ya sea de diferentes escalas, ya sea las que impone el ministerio, ya sea las que pone la Municipalidad de Lima, ya sea las que pone la Municipalidad Distrital, cada uno con apuntando diferentes intereses e intenciones de entender qué cosa es hacer ciudad. Muchas veces una norma es opuesta a la otra, a la de la otra entidad, con lo cual los proyectos hoy en día a nivel de procesos de aprobación para implementarse se han vuelto muy tediosos. Son cada vez más tiempo el que se dedica a esos proyectos y sobre todo en el mundo inmobiliario a esta situación de que tienes que hacer las cosas rápido o más rápido es más rentable, con lo cual sí pone en jaque la participación muchas veces del arquitecto en proponer algo distinto, porque eso implica pasar muchos controles para poder explicar y tener que sustentar por qué o por cuál motivo esta norma no debería estar aplicada o si es aplicable a la propuesta, con lo cual lleva a muchos arquitectos a una situación facilista de, bueno, esto es lo que sé que van a aprobar y hago esto porque es más rápido y con eso el cliente está más contento, ¿no? Muchas veces no es el mejor proyecto el que necesitan, es que les entreguen el proyecto aprobado más rápido para que se pueda construir más rápido. Entonces, se empieza a tergiversar el hacer un proyecto inmobiliario y lo importante que es pensarlo bien, porque estás generando el hogar de muchísimas familias por muchísimos años. No es un negocio que lo monto y en 2 años lo voy a remodelar o lo voy a cambiar, o si hoy día es local comercial, es restaurante, mañana es bodega. No, la vivienda va a ser vivienda y la gente va a vivir ahí. Y si no entras y estructuralmente no puedes romper muros, vas a vivir encajonado en un sitio en el que no puedes de buena manera, ni siquiera con tiempo, mejorar esa calidad espacial en la que estás, ¿no? Yo también quisiera aportar algo a esa pregunta, y es que
creo que en el colectivo de los ciudadanos pensamos de que las cosas que salen mal es porque no están suficientemente reguladas o normadas. Y me parece que en este caso es todo lo contrario. O sea, nos sobran normas que lo que terminan haciendo es que si tú sigues esas normas que te ha puesto el Estado en sus diferentes entidades, lo que sale no está bueno. Creo que tiene que haber un proceso en que podamos revisar y probablemente reducir normas y empezar a introducir el sentido común. Y creo que con eso probablemente consigamos una mejor ciudad. Gracias, César y Fernando. Y como última pregunta para los tres, los invito a responder el que desee. ¿Por qué aún la arquitectura no conecta con los ciudadanos? ¿Por qué creen que está sucediendo eso aún? Bueno, también creo que los mensajes que dan los arquitectos mismos no llegan no llegan a calar de la manera en como debieran. Lo dije un poco con lo del UTEC, ¿no? O sea, yo me imagino que muchas personas, y de hecho gente que conozco me ha dicho, me paro frente al edificio, lo miro, y me han dicho que han ganado todos los premios habidos por haber. En estos momentos las arquitectas que diseñan eso han ganado el premio Pritzker, que es como el Nobel de la Arquitectura, gracias a ese edificio. Y me dicen, me paro y lo veo, y casi que me cacheteo, para decirme bruto, ¿por qué no te gusta? Entonces, ¿por qué ha ganado el premio? Entonces uno trata de explicarle y las razones que le da siguen mirándote como diciendo, bueno, que tiene una buena sección ya, entra la luz de una manera ya, pero es árido, es feo, ¿no? Entonces, otra vez, no hay una educación en los colegios sobre nada que tenga que ver con arquitectura, a pesar de que la gente se pasa la vida viajando a lugares a ver arquitectura. O sea, debiera haber una cultura que debiéramos de tener, a pesar de que el Perú su imagen es arquitectura, Machu Picchu, no tenemos o sea, hay otras culturas que tienen el Perú se conoce en el mundo por su arquitectura, la prehispánica sobre todo, un poco la colonial, y su gastronomía, ¿no? O sea, la arquitectura debiera de tener debe ser más entendido por la sociedad, y sin embargo no lo hace. Creo que entonces los arquitectos tenemos que cambiar el mensaje. Alguna de las ideas que planteamos es lo que hemos dicho un rato, que hagamos ver y que premiemos y singularicemos esos proyectos que han sido adoptados y queridos por la gente. Nosotros tenemos una experiencia muy linda en nuestra carrera, que es el museo que hicimos en Medellín, Museo de Arte Moderno, que tiene varias lecciones en ese sentido. Primero, que fue hecho por concurso, y que fue un concurso que fue expuesto a todo el público, y el público votó, con lo cual desde el comienzo del proyecto la gente se hace, ¿no? Se reconoce en las decisiones de su ciudad, y luego que es un proyecto que estuvo pensado y que ha funcionado para que la gente lo use de muchas maneras, ¿no? Entonces, mientras la arquitectura peruana siga haciendo que uno tenga, por ejemplo, el UTEC que estamos hablando, es una universidad privada, entiendo, pero tratar de entrar ahí uno necesita su DNI, tiene que pasar una frontera, o edificios como el Lugar de la Memoria, que es un edificio público, que llegar ahí es casi como un deporte de aventura, poder cruzar y llegar, porque estuvo concebido para llegar de esa manera, ¿no? Tendría que haberse pensado que se llegara desde arriba, y que por ahí más bien bajaron a la playa, en fin. Pero le falta a la arquitectura empatizar con la sociedad con la que está, tanto en cómo se comunica lo que está bien de lo que está mal, y en cómo se diseña. No creo yo que la arquitectura peruana tenga suficientemente en su cerebro, en su concepción, tan fuerte al uso. Creo que todavía los arquitectos peruanos, muchos todavía se han quedado con la idea de que el edificio termina cuando se entrega y se fotografía, y de ahí cualquier cambio que haga el propietario le arruina, entre comillas, el proyecto, y no debiera de ser así. Ahí empieza la arquitectura. Entonces, creo que es un tema no de la sociedad, sino un tema de nosotros mismos los arquitectos, que tenemos que cambiar el chip de qué es lo que está bien, qué es calidad y qué no es calidad. No es calidad un edificio que es buenísimo con su concepción, buenísimo en su construcción, pero malísimo en cómo funciona. El performance de un edificio termina siendo lo más importante al final del día. Excelente, Manuel. Yo quisiera también aprovechar ya como última pregunta y de cierre, que va un poco en la misma línea de lo que
se ha presentado hoy día con el proyecto del rancho, pero los arquitectos hablamos entre arquitectos, y un poco lo que se decía hoy, los premios, por lo general los premian los arquitectos, y el mundo de la arquitectura se está empezando a cerrar para que solo se entienda o lo entiendan los arquitectos, y no llegar al público, no llegar al ciudadano, que es el que los consume, al final de cuentas. Creo que premios como Capeco, o que Capeco no sea un ente básicamente de arquitectos, y empiece a ser un premio y hablar de la ciudad, pone en una plataforma mucho más amplia para que las personas encuentren y entiendan que este proyecto es reconocido por estos valores, ¿no?, que hacen ciudad. Y alejarnos un poquito de esta idea de ser simplemente con valores estéticos. Es bonito, es feo, y para eso busco al arquitecto. Y cuando tenemos problemas como los de esta pandemia, en los que básicamente el problema es el espacio donde estás, no se piensa en que tienen que llamar a los arquitectos para resolverlo. ¿Y a quién llamamos? ¿No? Si seguimos con la vecindad del Chavo, en este caso sería al Chapulín Colorado. Pero, ¿cómo hacemos para que se entienda? O sea, es la tarea un poco de nosotros, de empezar a meternos en la sociedad, que entiendan de que nuestro rol es espacializar las cosas, es hacer espacio. Que tienen una capa y un componente estético, sí, pero no es lo principal o no es lo único que nosotros como arquitectos hacemos. Entonces, nuestro rol en la ciudad va a ser ahora es llegar a ellos y demostrar con nuestro trabajo, con el ejercicio, que las mejoras que se logran son porque en la ciudad se fueron pensadas por arquitectos, por urbanistas, ¿no?, que hicieron el trabajo de entender diferentes sistemas, cómo se está funcionando una ciudad como Lima, y decir, lo mejor aquí es hacer esto. Y eso no sale de un cuadro de Excel que dices, aquí pongo tal cosa y lo hago más rentable, menos rentable. No, es entender muchos componentes que hacen posible que exista la ciudad, ¿no? Entonces, por eso yo creo que abrir premios y que salgan del mundo de entidades solamente de arquitectos colabora bastante en esta necesidad de llegar, obviamente, llegar al ciudadano, ¿no?, llegar a la persona que realmente va a consumir los edificios que nosotros como arquitectos hacemos. Gracias, Fernando. Gracias, Manuel, Fernando y César, por tan interesante exposición, por los comentarios, por compartir su punto de vista en esta exposición. Y a todos los asistentes les decimos que si sus proyectos impactan en la ciudad, los invitamos a participar en este Premio Arquitectura y Ciudad 2020. Pueden consultar las bases en www.pac.pe. Estaremos haciendo más de estos eventos, así que los invitamos a seguirnos en nuestras redes para estar al tanto de los próximos eventos. Nuevamente, muchas gracias Manuel, Fernando y César, y con todos ustedes, hasta la próxima.